Bueno, muy buenas tardes. Seguimos con las entrevistas que venimos realizando a colegas de la Caja Costarricense de Seguro Social en razón de la emergencia por el COVID-19. Hoy estamos entrevistando a María Fernanda López Hernández, jefa del Servicio de Trabajo Social del Hospital de Heredia, hospital denominado San Vicente de Paúl, conocido como el Hospital San Vicente de Paúl. María Fernanda, muchísimas gracias por recibirnos y por darnos este espacio de entrevista. Bueno, buenas tardes, Daniel. No, las gracias a ustedes, de verdad, por tomarnos en cuenta en este bonito proyecto y proceso que ustedes están desarrollando y estamos a la orden. Muchísimas gracias. María Fernanda, para iniciar, ¿cuántas colegas en trabajo social laboran en el Hospital San Vicente de Paúl? Sí, somos 11 trabajadoras sociales las que conformamos este servicio. ¿Son todas Eh, mujeres? no, somos 10 mujeres y un compañero. Ok, perfecto. ¿El Hospital San Vicente de Paúl atiende población de qué partes de Costa Rica? Nuestra atención está enfocada por área de atracción a todo lo que es la provincia de Heredia. Tenemos 11 áreas de salud adscritas al hospital. A nivel de la provincia, sí somos el único hospital existente. No obstante, bueno, que esa es nuestra área de atracción, pues sí a nivel de hospitalización, pues hay ocasiones en las que sí nos ha tocado atender personas de todas las provincias, ¿verdad? Hemos tenido Limón, Guanacaste, San José. Obviamente nuestro fuerte es Heredia, pero si son situaciones de emergencia que requieren hospitalización, pues el hospital lo brinda indistintamente. Bien, muy bien. Previo a lo que ha sido la emergencia por el COVID-19, ¿cuáles eran las principales tareas que venía desarrollando trabajo social en el Hospital de Heredia? E incluso si estaban desarrollando algún proyecto en particular que te gustaría destacar de lo que eventualmente estaban realizando como parte de sus labores. Con esa parte. Bueno, nosotros a nivel de la institución, ¿verdad? Tenemos establecidos pues nuestros grandes procesos de atención en el macro proceso de atención de la salud, ¿verdad? Entonces, una, la parte de atención social, que tiene que ver con todo lo que es hospitalización, y el otro es con consulta social, que es todo lo referente a la consulta externa. Aparte, esos son como nuestras principales áreas de atención. En menor medida tenemos procesos vinculados con educación social en salud, con organización y movilización comunal, principalmente con lo que es la Junta de Salud y procesos de investigación. Pero estos tres son en menor escala. Acá en el hospital atendemos todas las poblaciones, desde los no nacidos hasta las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, sí es un abanico muy, muy amplio de la oferta de servicios que brindamos. Obviamente tenemos poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Obviamente, personas menores de edad, personas adultas mayores, personas con discapacidad, que sí, pues representan la mayoría de los procesos en los cuales nosotras intervenimos, ¿verdad? A nivel de los principales diagnósticos o situaciones sociales de vulnerabilidad, pues sí tenemos la atención de la violencia en sus diferentes manifestaciones y con todas las poblaciones, ¿verdad? Enmarcándose mucho en situaciones de abandono, por ejemplo, en casos de personas adultas mayores, y situaciones de violencia en niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad. Nuestra otra gran área de atención tiene que ver obviamente con todo lo que tiene que ver con la articulación
de redes de apoyo a nivel familiar, ante contextos relacionados con salud en enfermedad, ¿verdad? Porque recordemos que la mayoría de personas que vienen acá al hospital es porque tienen pues alguna patología, alguna situación en particular, entonces que cambia todo ese contexto de dinámica familiar y que ameritamos pues toda una organización en ese sentido. Y el otro gran área tiene que ver pues con los estilos de vida, ¿verdad? Que también Vale, Fernando. De personas con estilos de vida de riesgo asociados a adicciones, a problemas valga la redundancia, en su estilo, modo de vida. Entonces, bueno, esas son como a grandes rasgos, las principales atenciones. Previo a la pandemia, pues sí teníamos varios proyectos que estábamos desarrollando. Te puedo hablar de grupos de personas cuidadoras, cuyo objetivo principal es la prevención del síndrome de cuidador cansado. También teníamos, porque no los hemos podido desarrollar ahorita, procesos orientados a la implementación de disciplina positiva, con compañeros que se han certificado en el tema, orientados a personas menores de edad. También grupos para padres, madres y encargados de niños con déficit atencional. Es otro de los proyectos que teníamos planteados. Grupo socioterapéutico para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Grupos también de personas con problemas cardíacos, pues, para que han sufrido algún evento cardiovascular. Entonces, como parte del tratamiento integral, pues se conforman grupos con las personas que los han sufrido. Son grupos de autoayuda, de apoyo, donde se trabajan sobre diferentes ejes temáticos. Vamos a ver, ok, grupos también con adolescentes embarazadas, en función del proyecto de vida, toma de decisiones, maternidad responsable. Esos eran como los principales proyectos y procesos que teníamos planificados para este año. Es tal vez por las características del hospital, tienen una población muy amplia con la que deben de trabajar, y también una diversidad de proyectos que podían desarrollar. En este contexto, pues la pandemia por el COVID-19 vino a generar muchos cambios. Esos cambios, pues los estamos enfrentando todas y todos los costarricenses de formas diferentes. En el caso particular de ustedes como trabajadoras y trabajadores sociales de la salud, ¿cómo ha afectado la pandemia estas labores que ustedes normalmente desarrollaban? Bueno, creo que lo primero, Daniela, al inicio de la crisis, yo creo que se dio una afectación a nivel personal, ¿verdad? A nivel de nosotras, primero, valga la redundancia, como personas, como seres humanos, ¿verdad? Porque obviamente no podemos omitir esa parte, ¿verdad? A pesar de que sí estamos en las primeras líneas de atención, pertenecemos a la institución que está brindando la atención directa a los pacientes con COVID, pues obviamente no podemos omitir esa parte. Entonces, al principio sí fue todo un trabajo a lo interno del manejo de las emociones, de los temores, de validar toda esa parte que es 100% comprensible, ¿verdad? Porque está el temor a ser afectada yo como persona, afectar a mi familia, afectar a mis seres queridos. Entonces, yo creo que ese es el primer aspecto que viene a generarnos un cambio en a nivel del servicio como tal, ¿verdad?
Obviamente se vienen una serie de cambios a nivel institucional, ¿verdad? Producto de todas las medidas que se implementan para resguardar tanto el bienestar y la integridad de nuestras personas usuarias como de nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, el establecimiento de lineamientos, de directrices en las cuales se establece, bueno, lo primero, ya no vamos a tener una consulta directa, ¿verdad? Presencial con nuestras personas a partir de medios alternativos. ¿Cuáles son los medios alternativos que tenemos? Bueno, la vía telefónica, las videollamadas. Entonces, pues eso también nos significa un nuevo reto, ¿verdad? Un nuevo reto porque no era algo para lo que estábamos preparadas en ese sentido, ¿verdad? Siempre hemos estado acostumbradas a atender a la persona acá, a que si hay una situación de crisis, le podemos dar la contención in situ, ese contacto visual, esa lectura del lenguaje no verbal que las personas nos manifiestan cuando están acá en la consulta o en la atención, pues obviamente se vio completamente limitado. Entonces, bueno, no significó eso, ¿verdad? No significó replantearnos, no significó empezar a buscar, a capacitarnos entre nosotras mismas, crear estrategias de cómo lo podemos hacer de la mejor forma. Sí, obviamente, enfrentamos pues crisis al principio, ¿verdad? De si lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, toda esa parte. Después, bueno, ya cuando nos empiezan a llegar los pacientes, bueno, me imagino que de eso vamos a hablar un poquitito más adelante. Y otra situación muy particular que nos sucedió acá, Daniel, fue que cuando se empieza a dar la situación en el Hospital de Alajuela, que lamentablemente muchos compañeros se encuentran afectados por el COVID o fueron contactos directos y entonces los tienen que mandar a la cuarentena, el Hospital de Alajuela tiene que cerrar varios de sus servicios. Entonces, como nosotros formamos parte de esa red, resulta que, por ejemplo, en Alajuela se cerró el servicio de maternidad y parcialmente también se cerraron los servicios de medicina. Entonces, muchos de los pacientes que eran atendidos allá se empezaron a trasladar acá al hospital. Entonces, eso sí nos significó una reorganización a nivel interno muy importante. ¿Por qué? Porque al principio, entonces, nuestra prioridad era necesitamos en la medida de lo posible sacar la hospitalización de la forma más expedita y más pronta posible para que las personas tuviesen que estar lo menos posible acá en el hospital. Entonces, sí, a nivel del equipo, pues tuvimos que hacer cambios importantes, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros acá estamos distribuidas por servicios, entonces unas están en la parte de maternidad, otras están en la parte de pediatría, pero ante el incremento tan sustancial de casos y que necesitábamos una resolución oportuna, pues todas teníamos que atender de todo. Entonces, y como todos, está la pandemia y todo, pero las situaciones sociales y la complejidad social, pues también se nos han agudizado, ¿verdad? Porque esta pandemia no solo tiene un rostro biológico, ¿verdad? De la enfermedad como tal, sino tiene toda otra serie de componentes a nivel social que se nos han agudizado muchísimo más en estos días, ¿verdad? El incremento del desempleo, el hecho de que las familias pues tengan que estar dentro de sus casas ha agudizado muchísimo los conflictos a nivel familiar, ha desencadenado las situaciones de violencia, nos ha aumentado los casos de personas adultas mayores en abandono, que lamentablemente algunos se han aprovechado esta coyuntura para venir y dejárnoslos acá en el hospital. Entonces,
pues sí, el primer mes y medio sí fue un poquito convulso en ese sentido, ¿verdad? De todos los cambios que en nuestra estructura interna tuvimos que implementar y bueno, eso sí como una cuestión muy personal, yo intento ser muy estructurada, ¿verdad? Entonces, esa parte igual, el desestructúrese, ahorita las prioridades son otras, necesitamos proyectarnos de manera diferente, dar respuestas de manera diferente, pero dentro de todo este contexto también, Daniel, salen a relucir muchas cosas muy positivas, ¿verdad? De verdad esa consolidación de trabajo en equipo, el ver las capacidades que muchas compañeras tenían que de verdad salieron a relucir, el, el apoyo también a nivel de red, como, como le decía, ¿verdad? Bueno, no importa, el hospital de la abuela no puede, pero aquí estamos nosotros les apoyamos. Entonces, bueno, son también las cosas positivas que yo considero que dentro de todo este contexto tan adverso también tenemos que rescatar y que ver. No sé si me di a entender o hablé mucho. No, creo que muy pertinente todos tus comentarios, sobre todo, digamos, en entender primero que algo que hemos visualizado o intentado visualizar en las entrevistas que hemos hecho es entender que las y los colegas son personas que los atraviesan y como bien decías al inicio, los atraviesan esos temores, esas emociones, que sin duda han tenido que reinventarse, esto último que decías, reinventarnos, reconocer capacidades diferentes, desestructurarse. Creo que sin duda esto a nivel de lo que ha sido la atención de la caja en sus diferentes niveles ha sido un claro ejemplo de la necesidad de tener procesos bien planificados, pero que dentro de esa buena planificación la flexibilidad sea un aspecto que esté presente en razón de entender que el contexto en el que estamos es un contexto cambiante, que la realidad es demandante de nuevas necesidades, de nuevas manifestaciones presentes, o algunas, como bien señalabas ahora, y que se han incrementado. Algunas donde pronto ha sido entender que la atención de la emergencia, como bien lo has señalado vos y en otras entrevistas que hemos hecho, no solo puede ser atravesado por lo biologista, sino también por ese elemento social. Y lo que vos mencionabas ahora, del incremento de violencia, el desempleo, y esa situación de las personas adultas en abandono, que bueno, es una realidad de nuestro sistema social, y que si en esta pandemia se está manifestando más, bueno, es un llamado de atención posiblemente de cosas que, y no lo quiero decir en función de la caja, sino de todo el sector social que hemos dejado de atender, o que el mismo Estado costarricense de pronto ha dejado de atender. Mencionabas ahora de lo que implica o lo que implicó, bueno, la llegada de esos primeros casos por COVID-19 al hospital de la Abuela, o la detección de primeros casos por COVID-19 en el hospital de Heredia. Me parece que incluso atravesado por este componente social que decías antes, no se puede pensar que todos los casos son iguales, que el mismo trato es para todos los casos. Las características posiblemente sociales, familiares de las personas diagnosticadas varían muchísimo uno entre otro. Entonces, ¿qué pasó en el servicio de trabajo social con las primeras referencias de personas o de familias por COVID-19? Sí, bueno, igual que con todo lo demás, ¿verdad? Cuando ya se nos dijo, bueno, tenemos casos positivos en el hospital, la crisis y el temor y cómo los vamos a atender y nosotros vamos a tener que estar ahí con el paciente, cómo se va a manejar esa parte. Entonces, bueno, primero fue ese proceso de intervención en crisis que yo creo que a muchas de las jefaturas pues nos ha tocado asumir y colaborar, ¿verdad? Bueno, necesitamos hacer ese abordaje para estar tranquilos en el sentido de que no los vamos a exponer, ¿verdad? Yo y ninguno de los jefes
que formamos parte del hospital vamos a exponer a ningún funcionario a un riesgo, ¿verdad? Se toman todas las medidas y también, por dicha, pues contamos con lineamientos muy claros, que a nivel de trabajo social de la caja creo que es una de las principales fortalezas que tenemos. Nosotras tenemos instrucciones de trabajo, manuales de procedimientos muy claramente establecidos. Y cuando todo esto pasa, pues inmediatamente empezamos a recibir directrices del nivel central. Entonces esto también pues nos ayuda y nos colabora en este proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero es cuál es la forma en la que vamos a intervenir, igual va a ser por medios virtuales, alternativos, entonces, bueno, eso ya baja un poquitito más los niveles de ansiedad. También establecimos pues tomar en consideración las personas que de repente a lo interno del servicio pudiesen tener factores de vulnerabilidad o de mayor riesgo para el COVID. Entonces, pues de repente estas son como las compañeras que le solicitamos apoyo en otras áreas, pero no directamente con la atención del COVID. Y acá a lo interno, pues entonces yo hice un análisis de los perfiles, de los programas que estaban atendiendo las compañeras, e inicialmente establecí que iba a ser una de las compañeras las que iba a designar a la atención de esos casos. Con la proyección, después de dependiendo del comportamiento que fuera teniendo la pandemia, pues las íbamos a ir involucrando en el proceso. Sí, El asunto acá con el hospital, perdón. Disculpa, si puedo repetir, es que se congeló un segundo ahí y quedó como cortada la idea. Ah, sí, ok, qué bueno. Que inicialmente, bueno, separamos a las compañeras que tenían alguna situación de riesgo, entonces esas no las consideramos inicialmente. Y lo que se estableció inicialmente era de acuerdo a los perfiles de las compañeras y a los programas que habían atendido, entonces se definió que una de ellas era la que iba a iniciar con el proceso de atención de los casos COVID, y dependiendo del comportamiento de la pandemia, pues ya teníamos visualizadas a 3, 4 compañeras más que iban a seguir con ese proceso. Inicialmente, entonces, bueno, nosotras atendimos 5 o 6 casos, creo que fueron cinco casos fueron los que tuvimos acá en el hospital, porque después a nivel de la gerencia general se establecieron centros de salud COVID y no COVID. Entonces, en este momento, el Hospital de Heredia es un centro no COVID. También, y bueno, con la apertura del CENARE, eso posibilitó a que los casos de personas que no están en una condición tan grave se trasladen ahí. Ahora bien, a pesar de que ahorita somos un centro no COVID, si ingresa acá un paciente que amerita la atención en cuidados intensivos, sí se queda acá, como igual nos pasó con una de las situaciones, que igual a pesar de que ya estaba abierto CENARE, el paciente, su situación de salud se complicó, ameritó el ingreso a cuidados intensivos, entonces todo el proceso de atención de ese paciente se brindó acá en el hospital. Entonces, como por el momento, gracias a Dios, no se ha disparado la cantidad de casos en cuidados intensivos, pues eso nos ha posibilitado que haya abordado todos estos casos. En este panorama, o en este contexto, mejor dicho, ya han mencionado muchos de los desafíos que ustedes han tenido que atender, pero hay otros desafíos que también están en estos momentos, por así decirlo, en el imaginario. ¿Cuáles son esos desafíos que se tienen en estos momentos a nivel del trabajo social del Hospital San Vicente Paul de Heredia? Uno de los principales desafíos, Daniel, es mantener nuestra salud física y mental. A nivel de país, la verdad, hay como un imaginario de que, bueno, los casos empezaron a bajar, entonces ya podemos bajar la alerta. No, o sea, seguimos con la pandemia latente. Entonces, salud, somos los más llamados a mantener eso.
porque somos ejemplo y somos personas a imitar. Uno de nuestros principales desafíos es mantener nuestra salud física y también nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque sí se ha visto, ¿verdad? O sea, sí se ha visto una afectación importante, como te repito, por los temores de la pandemia, por estar en un centro de salud y porque la cuestión social se nos ha complejizado más. Entonces, antes de repente teníamos más posibilidades de articular ciertas redes de apoyo a nivel interinstitucional, ahorita no. Estamos trabajando mucho con el dolor humano, que siempre lo hemos hecho, pero ahorita más agudizado. Con situaciones que en estas últimas semanas, de verdad, casos muy complejos, personas con ideaciones suicidas, con intentos de autoeliminación, que obviamente ante este componente de encierro, pues tienden a profundizarse y a desencadenarse más, como les repetía, las situaciones de violencia, las crisis familiares, porque no hay ingresos económicos. Entonces, toda esa parte, pues también a nosotros no nos exime como profesionales de tener una afectación, ¿verdad? Estar escuchando mucho el dolor, la preocupación de las personas. Entonces, sí, esa parte de mantener nuestra salud física y mental, yo creo que es uno de los principales desafíos. Y para que nosotros podamos seguir brindando una atención de calidad, tenemos que estar bien nosotras mismas, ¿verdad? Porque de repente es como contradictorio. Si yo como persona no estoy bien, jamás lo voy a estar como profesional, ¿verdad? Entonces, creo que ese es uno de nuestros principales desafíos. Creo que ya superamos la etapa del enfrentarnos a nuevas modalidades de intervención mediante medios alternativos, pero bueno, ahorita tenemos que trascender un poco más. Por ejemplo, con nuestros procesos grupales. Bueno, entonces ahorita tenemos que empezar a repensar cómo vamos a hacer esa parte, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados. Si esta pandemia se extiende, Dios quiera que no sea así, pero por mucho más tiempo, pues bueno, también tenemos que ser novedosas y creativos en cuáles son las formas que vamos a tener para acceder a la comunidad y que para que la comunidad también pueda acceder a nosotros. Y creo que un reto, un desafío que también tenemos que mantener es el fortalecer el trabajo en equipo. Tanto a lo interno, que, que, que por dicha se ha dado, pero obviamente siempre lo tenemos que consolidar más, ese apoyo interno, ¿verdad? En que de repente, si hoy no estoy bien, tengo tal situación, bueno, saber que tenemos a otra persona que nos va a colaborar, que nos va a apoyar, que nos va a fortalecer en ese sentido, a nivel de red de servicios de salud, ¿verdad? Con las otras colegas, por ejemplo, en nuestro caso de la región central norte, a nivel país, con las instituciones que conformamos, con las instancias que conformamos la caja y también con las otras instancias, como en el caso de ustedes, de IMAS, de municipalidades. De verdad que nos espera una tarea muy ardua, porque ahorita estamos en el centro, en el ojo del huracán, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Pero también tenemos que proyectarnos qué va a pasar cuando ya el huracán pase, ¿verdad? Todas este, eh, pues las consecuencias que van a quedar de todo esto, la afectación en la salud mental de muchos de nuestros usuarios, el enfrentarnos nuevamente a una nueva normalidad, que eso también tenemos que ver cómo va a ser ese proceso de acople, que muy probablemente nos vaya a traer nuevos problemas, nuevos conflictos. Entonces sí tenemos que estar muy de la mano, trabajando en equipo, porque tampoco solitas podemos. Entonces, yo creo que como a grandes rasgos yo visualizaría esos tres. Yo sé que hay muchos más, pero
sí me enfoco como en esas tres áreas. Bueno, has mencionado sin duda elementos súper importantes como todo lo que va a ser el entender que esto implica la colaboración de todas y todos, de lo que bien mencionabas antes, de poder fortalecer el trabajo en red va a ser fundamental y creo que tal vez eso va a ser parte de los aprendizajes que esto nos va a tener que, si no los estamos logrando absorber ya, empezar a generar para poder pues, trabajar de mejor forma como profesionales y no dejándolo exclusivamente para trabajo social, sino también hablándolo desde la interdisciplinaridad de lo que esto ha implicado. Ahí nada más acotar, perdón, Daniel, que nosotros a nivel de la región central norte sí teníamos un plus, que por dicha, pues, la cabeza de doña Nuria, ella sí, aunque no supiera que esto iba a venir, sí nos venía preparando de la importancia de que teníamos que estar fortalecidos para el trabajo en red. Entonces yo creo que esto nos ha facilitado un poquitito más las cosas para articular, pero definitivamente esto nos ha demandado un desafío muchísimo más grande de que tenemos que trascender muchísimo más. Sí, sí, de hecho hablábamos, vos antes mencionaste muy bien la importancia de contar con los lineamientos desde la caja. Hemos reconocido que eso ha sido una fortaleza y el que se cuente en estos momentos el trabajo social de la caja por esos lineamientos ha sido fundamental. Incluso pensando en que los lineamientos posiblemente no pueden, yo creo que vamos a ver lo que ha sido una pandemia, entender una pandemia en estas generaciones que la estamos pasando, y pues ha dejado muchísimos aprendizajes y creo que sin duda esto va a llevar, a alimentar de una forma u otra esos lineamientos ante escenarios que hace 3 meses no nos imaginábamos, bueno, ya 3 meses sí, tal vez hace ya 6 meses no nos imaginábamos y ahora tenemos esos escenarios por acá. María Fernanda, antes de despedirnos y de agradecerte, ¿qué mensaje querés dar para todo el mundo? Es decir, no únicamente para las y los trabajadores sociales, no únicamente para las y los estudiantes de trabajo social de nuestro país o de América Latina. ¿Qué mensaje querés dar en estos momentos para las personas que de pronto vayan a ver esta entrevista? Bueno, yo creo que a pesar de que la pandemia es un enemigo invisible y silencioso, de verdad que está en nuestras manos poder controlarlo. Si de verdad nosotros nos apegamos a las directrices que las autoridades nos están emitiendo, si somos respetuosas de las indicaciones que se nos dan, si tenemos la apertura para una escucha activa y asertiva de esas recomendaciones, el COVID es algo que se puede controlar, pero definitivamente está en nuestras manos, en ser obedientes, en ser respetuosos de esas directrices que se nos están dando, no por una cuestión antojadiza, ¿verdad? Sino que en cuestiones en procuras del bien común y del bien colectivo. Y también pensar en eso, en que si yo me cuido y cumplo y me protejo a mí misma, pues también estoy protegiendo a las personas que están a mi alrededor y que son figuras significativas para mí, ¿verdad? Llámese mi familia, llámese mis compañeras de trabajo, llámese las personas con las que me toca interactuar. Entonces, yo sí insto a esa parte, a no bajar la guardia. Esto no ha terminado, todavía nos queda buen camino que recorrer, pero de verdad, juntas y juntos, apegándonos a las recomendaciones que hay, se va a salir adelante. Esto va a pasar. Bueno, María Fernanda, ahora sí agradecerle muchísimo su tiempo, su disposición y apertura a esta entrevista. Aprovechamos hacer extensivo el agradecimiento a las y el compañero, al colega, a las y los colegas que están en el Hospital San Vicente Paul de Heredia. Reconocemos enormemente el esfuerzo, el trabajo, la dedicación con la que han
han atendido toda esta situación. Y sin duda nos llena de orgullo saber que el trabajo social está siendo tan ampliamente reconocido a nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social, y esas entrevistas pues tienen también esa finalidad, poder reconocer todo lo que ustedes están haciendo, todos los aprendizajes que nos están haciendo, y que sin duda van a motivar muchísimo a las nuevas y nuevos trabajadores sociales de Costa Rica. María Fernanda, muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a usted, Daniel, a la universidad, de verdad, porque para nosotros también es importante, de verdad, el apoyo de otros colegas, desde otros escenarios, desde otros frentes de batalla, y no, con todo el gusto y la disposición del mundo.